Era un millonario que pasó toda su vida atrapado en una silla de ruedas, creyendo que nada podría cambiar su destino. En medio del tráfico caótico, su silla falla y una niña pobre aparece para salvarlo. Con un simple toque, algo imposible sucede. Siente las piernas por primera vez. A partir de ese instante, comienza un viaje que desafía a la medicina y revela un milagro escondido en las manos más improbables. El sonido metálico del bastón golpeando el suelo de mármol resonaba por todo el pasillo de Fuentes Enterprises. Los empleados, acostumbrados a la rutina matutina, sabían exactamente quién se aproximaba. Mateo Alejandro Fuentes Velázquez, el magnate más respetado de Ciudad de México, avanzaba con determinación en su silla de ruedas eléctrica de última generación, mientras su asistente Lucía Montenegro intentaba seguirle el paso. Señor Fuentes, recuerde que tiene la videoconferencia con los inversionistas de Singapur a las 11, dijo Lucía, ajustando sus gafas mientras revisaba la agenda digital. Cancélala, respondió Mateo con firmeza. Quiero revisar personalmente el prototipo del nuevo sistema antes de presentarlo a nadie. A sus 42 años, Mateo había construido un imperio tecnológico desde cero. Sus innovaciones en software accesible para personas con discapacidad lo habían convertido en uno de los empresarios más influyentes de Latinoamérica. Sin embargo, detrás del éxito y la fortuna, se escondía un hombre solitario. Mateo nació con una malformación espinal que los médicos catalogaron como caso imposible. Jamás había sentido sus piernas, jamás había dado un solo paso, pero eso nunca le impidió avanzar en otros aspectos de su vida. Su mente brillante compensaba las limitaciones físicas, convirtiéndolo en un estratega formidable en los negocios. También llamó su madre, señor, continuó Lucía. Insiste en que asista a la cena familiar este domingo. Mateo suspiró. Dile que tengo una reunión importante. Es la tercera excusa este mes, señor, observó Lucía con suavidad. Entonces que sea convincente, respondió él, girando su silla para entrar a su oficina, dando por terminada la conversación. La soledad era su compañera más fiel. A pesar de tener una familia que lo amaba, Mateo había construido muros impenetrables a su alrededor. Las relaciones personales le resultaban complicadas. Sentía que la gente solo veía su silla, su discapacidad o su dinero, nunca a él realmente. Aquella tarde, contra su costumbre habitual de regresar a casa en su vehículo adaptado con chofer, Mateo decidió aventurarse solo por las calles del centro histórico. Necesitaba aire fresco, espacio para pensar. Su nuevo proyecto, un exoesqueleto neural para personas con lesiones medulares, enfrentaba obstáculos técnicos que lo tenían frustrado. «Regresaré por mi cuenta, Rafael», le dijo a su chofer. «Necesito despejar la mente». El hombre asintió con preocupación. «Tenga cuidado, señor. El tráfico está caótico hoy por la manifestación». Mateo avanzó con su silla eléctrica por las aceras desiguales del centro histórico. Le gustaba observar la arquitectura colonial que se mezclaba con los edificios modernos, ese contraste que hacía única a Ciudad de México. El aire olía a elotes asados y tacos al pastor. Por momentos casi podía olvidar las presiones de su imperio corporativo. Al cruzar la Alameda Central, notó que su silla comenzaba a fallar. La batería, que debería durar todo el día, mostraba signos de agotamiento. «Imposible», murmuró, revisando el indicador. El modelo era de última generación, con autonomía garantizada. Intentó comunicarse con su asistente, pero descubrió que había olvidado su teléfono en la oficina, un descuido impropio de él. La silla avanzaba cada vez más lento, mientras se aproximaba a una intersección concurrida. Los autos pasaban a centímetros, en esa danza caótica que caracterizaba el tráfico capitalino. Y entonces, en medio del cruce, la silla se detuvo por completo. Mateo sintió un escalofrío de pánico recorrer su espalda. Estaba varado en medio de una de las avenidas más transitadas de la ciudad, con vehículos pasando a toda velocidad a su alrededor. Los conductores tocaban el claxon con impaciencia. Algunos gritaban obscenidades por la ventana. «¡Muévete, estorbo!», gritó un taxista pasando tan cerca que casi rozó la silla. Mateo intentó maniobrar manualmente, pero la silla pesaba demasiado sin la asistencia del motor. Se encontraba completamente indefenso,
una sensación que detestaba más que cualquier otra. Fue entonces cuando la vio, una pequeña figura abriéndose paso entre los vehículos. Una niña que no tendría más de 8 años, con el cabello negro recogido en una trenza despeinada y ropa desgastada. Sus grandes ojos oscuros lo miraban con determinación mientras se acercaba, ignorando el peligro del tráfico. Sin decir palabra, la niña se colocó detrás de la silla y comenzó a empujar con todas sus fuerzas. A pesar de su tamaño, logró mover la pesada silla lentamente hacia la acera. Mateo observaba asombrado la determinación en el rostro de la pequeña, que apretaba los dientes con el esfuerzo mientras gotas de sudor perlaban su frente. Cuando finalmente alcanzaron la seguridad de la banqueta, Mateo giró su silla para agradecer a la pequeña salvadora. La niña lo miraba con curiosidad, sin pronunciar palabra. «Gracias», dijo él. «Fuiste muy valiente». «¿Cómo te llamas?». La niña no respondió. Solo lo observaba con esos ojos profundos que parecían mucho más antiguos que su pequeño cuerpo. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Mateo, mirando alrededor. No parecía haber ningún adulto buscándola. Nuevamente, silencio. La niña llevó un dedo a sus labios y negó con la cabeza. «¿No puedes hablar?», preguntó él, comprendiendo. La pequeña asintió, confirmando su mutismo. Luego, con naturalidad sorprendente, se acercó y colocó sus pequeñas manos sobre las piernas de Mateo. El gesto, que en cualquier otra circunstancia hubiera parecido invasivo, tenía una inocencia y determinación que no dejaba lugar a la ofensa. Lo que sucedió a continuación cambiaría la vida de Mateo para siempre. Un cosquilleo. Débil al principio, casi imperceptible. Luego una sensación de hormigueo que subía desde sus pies hasta sus rodillas. Mateo abrió los ojos con asombro. Por primera vez en sus 42 años de vida, estaba sintiendo algo en sus piernas. «Dios mío», susurró con la voz quebrada por la emoción. La niña mantenía sus manos sobre él, con los ojos cerrados en profunda concentración. Sus pequeños dedos se movían con delicadeza, presionando puntos específicos, como si supiera exactamente qué hacer. Un espasmo muscular involuntario sacudió la pierna derecha de Mateo. No era su imaginación. Estaba sucediendo realmente. Cuando alzó la vista para mirar a la niña, con lágrimas de asombro formándose en sus ojos, ella ya no estaba allí. Como una aparición, se había desvanecido entre la multitud de peatones que transitaban por la acera. «¡Espera!», gritó Mateo, intentando maniobrar su silla inútilmente. «¡Vuelve!». Pero la pequeña había desaparecido, dejando tras de sí un milagro y un misterio que Mateo estaba determinado a resolver. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones para Mateo. Las sensaciones en sus piernas habían sido fugaces, pero innegablemente reales. Aunque habían desaparecido minutos después del encuentro con la misteriosa niña, la memoria táctil persistía, atormentándolo con posibilidades que nunca antes había considerado. «Lucía, necesito que movilices a todo el equipo de seguridad», ordenó Mateo a su asistente la mañana siguiente. «Quiero encontrar a una niña». Lucía lo miró con expresión confundida. «¿Una niña, señor?». «Aproximadamente 8 años, cabello negro en trenza, ropa desgastada, muda. Estaba ayer en la Alameda Central, alrededor de las 5 de la tarde. Señor Fuentes, ¿puedo preguntar por qué está buscando a esta niña?». Mateo dudó. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir el milagro que había experimentado sin sonar como un desesperado en busca de esperanzas falsas? «Ella me ayudó cuando mi silla falló en medio del tráfico», respondió finalmente. «Quiero agradecerle apropiadamente». Lucía asintió, aunque la intensidad en los ojos de su jefe le decía que había algo más. «Contactaré con la policía para revisar las cámaras de seguridad de la zona». «No, nada de policía», interrumpió Mateo. «Quiero discreción absoluta. Contrata investigadores privados. Ofrece recompensa a los vendedores ambulantes de la zona. Revisa cada centímetro de grabación disponible, pero manténlo en privado». Durante los siguientes 3 días, un equipo de 10 investigadores peinó la Alameda Central y sus alrededores. Se distribuyeron fotografías generadas por IA basadas en la descripción de Mateo entre comerciantes y residentes.
Las cámaras de seguridad fueron analizadas meticulosamente. Mientras tanto, Mateo consultó con el doctor Javier Ramos, neurólogo de renombre internacional y amigo personal. «Es científicamente imposible, Mateo», dijo el médico después de revisar nuevamente todos sus exámenes. «Tu condición congénita presenta una desconexión completa entre los nervios espinales inferiores y el cerebro. No hay camino neural para que las señales viajen». «Sé lo que sentí, Javier», insistió Mateo. «No fue imaginación. Hubo movimiento real, contracciones musculares involuntarias». El doctor Ramos se quitó las gafas y frotó el puente de su nariz. «No estoy diciendo que no te creo. Estoy diciendo que no hay explicación médica convencional para lo que describes». «¿Y explicaciones no convencionales?» «Mateo, somos amigos desde la universidad. Te conozco como un hombre de ciencia y razón. Nunca te he visto interesado en medicinas alternativas o explicaciones espirituales». «Tampoco me habías visto sentir mis piernas», respondió Mateo con una intensidad que sorprendió al médico. Al cuarto día de búsqueda, Lucía entró precipitadamente a la oficina de Mateo. «La encontramos», anunció con un brillo de triunfo en los ojos. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Dónde?» «En el albergue municipal Santa Esperanza, a 15 kilómetros del centro. Uno de nuestros investigadores mostró la imagen generada a la directora, Isabel Ochoa, quien la identificó inmediatamente». «¿Qué sabemos de ella?» Lucía consultó su tablet. «Muy poco. Llegó al albergue hace aproximadamente 6 meses. Fue encontrada durmiendo en el Parque Chapultepec por los guardias nocturnos. No llevaba identificación y debido a su mutismo, no han podido determinar su nombre o procedencia. La llaman Esperanza, por el nombre del albergue». «Esperanza», repitió Mateo, sintiendo que el nombre encajaba perfectamente con la niña que le había devuelto la esperanza perdida hace tanto tiempo. «Prepara el auto. Vamos ahora mismo». El albergue municipal Santa Esperanza era un edificio modesto pero bien mantenido en las afueras de la ciudad. A pesar de los recursos limitados, se notaba el esfuerzo por crear un ambiente acogedor para los niños. Paredes pintadas con colores vivos, dibujos infantiles enmarcados y un pequeño jardín donde algunos niños jugaban bajo la supervisión de voluntarios. La directora Isabel Ochoa, una mujer de mediana edad con expresión amable pero firme, recibió a Mateo en su oficina. «Señor Fuentes, debo admitir que su interés en una de nuestras niñas me genera tanto curiosidad como preocupación», dijo después de las presentaciones. «No todos los días recibimos la visita de uno de los empresarios más poderosos de México. Comprendo su cautela, señora Ochoa. Le aseguro que mis intenciones son honorables. Esta niña, Esperanza, me ayudó en una situación difícil y simplemente quiero agradecerle». La directora lo estudió detenidamente antes de hablar. «Esperanza es un caso especial. Su mutismo no es físico, según nuestro médico. Es selectivo, probablemente resultado de algún trauma. A pesar de no hablar, es extraordinariamente expresiva y posee una intuición poco común. ¿Han intentado localizar a su familia?». «Por supuesto. Se publicaron anuncios, se contactó con las autoridades, pero nadie la ha reclamado. Es como si hubiera aparecido de la nada». «¿Puedo verla?», preguntó Mateo intentando controlar la impaciencia en su voz. La directora asintió. «Está en la sala de terapia. Tenemos una voluntaria que le enseña arte como forma de expresión». Siguieron a la señora Ochoa por un pasillo decorado con manualidades infantiles hasta llegar a una pequeña sala iluminada por grandes ventanas. Allí, sentada frente a una mesa con materiales de arte, estaba Esperanza. Sus pequeñas manos trabajaban concentradamente en un dibujo, ajena a la presencia de los adultos. Mateo sintió una emoción inexplicable al verla. Era ella, sin duda, su salvadora, la niña que había despertado sensaciones en un cuerpo que nunca las había experimentado. «Esperanza», llamó suavemente la directora, «hay alguien que quiere conocerte». La niña levantó la mirada. Al ver a Mateo, sus ojos se iluminaron con reconocimiento inmediato. Sin embargo, no mostró sorpresa, como si hubiera estado esperando este encuentro. «Hola, Esperanza», dijo Mateo acercándose en su silla. «¿Me recuerdas? Soy el hombre al que ayudaste en la Alameda». La niña asintió.
con una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Luego, para asombro de todos, se levantó y caminó directamente hacia Mateo. Sin vacilación ni timidez, volvió a colocar sus manos sobre las piernas inertes del empresario. «Dios mío», susurró la directora Ochoa, observando la escena. Nunca se acerca así a los extraños. De hecho, suele ser extremadamente cautelosa con nuevas personas. Pero Mateo apenas la escuchaba. Estaba concentrado en la sensación que nuevamente emergía en sus piernas. El mismo hormigueo, el mismo calor extendiéndose desde donde los pequeños dedos presionaban. Esta vez, el espasmo muscular fue más pronunciado, visible incluso para Lucía y la directora, que dejaron escapar exclamaciones de sorpresa. ¿Vieron eso?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa de emoción. Mi pierna se movió. Increíble, murmuró la señora Ochoa. Esperanza siempre ha mostrado una habilidad especial con las personas enfermas. Tenemos un niño con parálisis cerebral que se calma inmediatamente cuando ella le masajea las sienes. Pero esto es diferente. Esperanza mantuvo sus manos sobre las piernas de Mateo durante varios minutos, moviendo ocasionalmente los dedos como si siguiera un patrón invisible. Finalmente, levantó la mirada y sonrió ampliamente. Señora Ochoa, dijo Mateo con decisión, quiero iniciar los trámites para adoptar a Esperanza. La directora lo miró con asombro. Señor Fuentes, adoptar a un niño es un proceso complejo que requiere evaluaciones, tiempo y... Tengo recursos, conexiones y la determinación para ofrecerle un hogar a esta niña, interrumpió Mateo. Haré lo que sea necesario. Por favor, indíqueme el primer paso. Mientras hablaban, Esperanza se había alejado hacia la mesa. Tomó el dibujo en el que estaba trabajando y regresó para mostrárselo a Mateo. Era la imagen de un hombre en silla de ruedas, pero con líneas brillantes que recorrían sus piernas, como rayos de luz o energía fluyendo. «Es así como te ve», explicó la señora Ochoa observando el dibujo. «Lleva días trabajando en este dibujo desde antes de tu visita». Mateo miró a la pequeña con renovado asombro. «¿Me estabas esperando?», preguntó suavemente. Esperanza asintió, con una sabiduría en sus ojos que parecía trascender su corta edad. Luego, tomó la mano de Mateo y la colocó sobre su propio corazón, en un gesto de conexión tan profundo que las palabras sobraban. En ese momento, Mateo supo con certeza absoluta que su vida acababa de cambiar para siempre, y que esta pequeña niña muda había sido enviada a su camino por razones que apenas comenzaba a comprender. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo frenético de trámites legales, evaluaciones psicológicas y visitas supervisadas. Mateo, acostumbrado a que su dinero e influencia allanaran cualquier obstáculo, descubrió que el sistema de adopción mexicano mantenía sus protocolos incluso ante su poder. La burocracia tiene su propósito, señor Fuentes, le explicó su abogado, Francisco Aguirre, especialmente cuando se trata de proteger a niños vulnerables. Mateo había contratado al mejor bufete de abogados especializado en adopciones de la ciudad. También había sometido su mansión a una completa remodelación para hacerla totalmente accesible, no solo para él, sino pensando en las necesidades de una niña pequeña. Una habitación junto a la suya fue transformada en un espacio mágico con paredes color turquesa, una cama con dosel, estanterías repletas de libros infantiles y un rincón de arte equipado con todos los materiales que una pequeña artista podría desear. Paralelamente, Mateo había intensificado su investigación médica. Cada semana, durante sus visitas autorizadas a Esperanza, la niña realizaba sus misteriosas sesiones de toque terapéutico. Cada vez, los espasmos musculares se volvían más evidentes y la sensibilidad aumentaba gradualmente. El doctor Ramos documentaba meticulosamente cada avance, aunque seguía sin encontrar explicación científica. «He consultado con los mejores especialistas del mundo», confesó el neurólogo durante una de sus visitas al laboratorio privado que Mateo había instalado en su mansión. «Todos coinciden en que, según tu historial médico, lo que está ocurriendo desafía todo conocimiento neurológico actual». En una tarde particularmente significativa, mientras Esperanza realizaba su ritual de toque en la sala de visitas del albergue,
Mateo experimentó algo que lo dejó sin aliento. Sintió el roce de la tela de su pantalón contra su piel. Una sensación tan cotidiana para la mayoría, pero completamente nueva y abrumadora para él. «Puedo sentir la tela», exclamó, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Esperanza, puedo sentir mi ropa». La niña sonrió, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Y entonces sucedió algo igualmente milagroso. Esperanza abrió la boca y con voz suave y algo ronca por el desuso, pronunció su primera palabra: «Papá». La sala quedó en silencio absoluto. La trabajadora social que supervisaba la visita dejó caer su bolígrafo. Mateo sintió que su corazón se detenía por un instante. «¿Dijiste algo, Esperanza?», preguntó, temiendo haber imaginado ese precioso sonido. «Papá», repitió la niña, esta vez con más seguridad, señalando directamente a Mateo. La trabajadora social, Elena Vidal, se acercó con asombro. En 6 meses, nunca había pronunciado una sola palabra. Los psicólogos pensaban que podría llevar años antes de que superara su mutismo selectivo. Mateo extendió sus brazos y Esperanza se lanzó a ellos, fundiéndose en un abrazo que sellaba un vínculo tan profundo como inexplicable. 2 almas rotas que, de alguna manera, estaban sanándose mutuamente. «Parece que están destinados el uno al otro», comentó Elena, conmovida por la escena. En 15 años como trabajadora social, nunca había visto una conexión tan inmediata y poderosa. Los avances continuaron a un ritmo asombroso. A medida que la relación entre Mateo y Esperanza se fortalecía, también lo hacían los progresos físicos del empresario y la comunicación verbal de la niña. Era como si cada barrera que uno superaba inspirara al otro a derribar las suyas propias. Durante una visita al parque, supervisada por Elena, Esperanza comenzó a formar frases completas. «Me gusta el columpio», dijo mientras Mateo la empujaba suavemente. «Más alto, por favor». «Estás hablando cada vez más», observó Mateo con alegría. «¿Te gusta hablar conmigo?». La niña asintió. «Contigo no tengo miedo», respondió simplemente. «¿De qué tenías miedo antes, pequeña?». Esperanza guardó silencio un momento, como buscando las palabras adecuadas. «De que las personas malas me encontraran». Mateo intercambió una mirada significativa con Elena, quien discretamente tomó nota de esta información. Cualquier pista sobre el pasado de Esperanza era valiosa para completar su expediente. «¿Qué personas malas, cariño?», preguntó con suavidad, pero Esperanza negó con la cabeza, indicando que no quería hablar más del tema. En lugar de presionarla, Mateo cambió de conversación, respetando sus tiempos y barreras emocionales. Esa noche, en una reunión con el equipo legal y de asistencia social, Elena compartió sus observaciones. «Creo que Esperanza podría haber experimentado algún tipo de situación traumática antes de llegar al albergue», explicó. «Sus comentarios sugieren que estaba escapando o escondiéndose de alguien». «¿Crees que podría haber sido víctima de algún tipo de abuso?», preguntó Mateo, sintiendo una oleada de protección feroz hacia la pequeña. «Es difícil determinarlo sin más información», respondió Elena. «Pero su mutismo selectivo y ahora estos comentarios nos dan razones para investigar más a fondo». Francisco, el abogado, intervino. «Esto podría complicar el proceso de adopción si aparecen familiares reclamándola. O podría simplificarlo si se determina que esos familiares representan un peligro para ella», contrarrestó Mateo. «Lo importante ahora es protegerla y ayudarla a sentirse segura». Las sesiones terapéuticas continuaron, ahora en el ambiente controlado del laboratorio de Mateo, siempre bajo la supervisión del Dr. Ramos y un equipo médico especializado. Los avances eran monitoreados con equipos de última generación que registraban la actividad neural y muscular. «Es fascinante», comentó el doctor Ramos estudiando las lecturas. «Es como si estuviera estableciendo nuevas conexiones neurales, creando caminos alternativos para que las señales lleguen a tus músculos, algo que la medicina moderna considera imposible». «¿Cómo lo hace?», preguntó Mateo, observando a Esperanza que dibujaba tranquilamente en una esquina de la habitación. «No lo sé», admitió el médico. «Podríamos estar presenciando una forma de neurogénesis inducida por estímulos específicos que ella aplica intuitivamente. O podría ser algo completamente distinto.
algo que aún no comprendemos. Una tarde, mientras Esperanza aplicaba su terapia, sucedió otro avance extraordinario. Los dedos del pie derecho de Mateo se movieron voluntariamente. No fue un espasmo involuntario, sino un movimiento consciente. «Javier», llamó Mateo, con la voz quebrada por la emoción. «Mira esto». Concentrándose intensamente, Mateo logró repetir el movimiento varias veces. «Dios mío», exclamó el neurólogo, arrodillándose para examinar de cerca. «Esto es revolucionario. Estás estableciendo control voluntario». Esperanza, que observaba la escena con expresión serena, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Mateo. «Vas a caminar, papá», dijo con naturalidad, como quien anuncia que mañana saldrá el sol. La certeza en su voz, la simpleza con que pronunció palabras tan monumentales, dejó a ambos hombres sin habla. No era una esperanza o un deseo. Para ella, era un hecho inevitable. A medida que se acercaba la fecha de la resolución judicial sobre la adopción, Mateo alternaba entre la ansiedad y la esperanza. Había superado todas las evaluaciones con excelentes resultados, demostrando no solo su capacidad económica para mantener a Esperanza, sino también su compromiso emocional y disposición para adaptarse a las necesidades de la niña. «Todo parece estar en orden», le aseguró Francisco después de revisar el expediente completo. «La jueza García tiene fama de ser meticulosa, pero justa. Creo que tenemos razones para ser optimistas». La noche antes de la audiencia final, Mateo invitó a Esperanza a cenar en su mansión, con el permiso especial de las autoridades y la supervisión de Elena. Era la primera vez que la niña visitaba la que sería su futura casa. «¿Te gusta?», preguntó Mateo mientras recorrían los espaciosos jardines en su silla de ruedas, con Esperanza sentada cómodamente en su regazo. «Es muy grande», respondió ella, mirando asombrada la fuente central y las cuidadas rosas. «¿Viviremos los dos solitos aquí?». «Bueno, está el personal de la casa, Rosa la cocinera, Miguel el jardinero, Carmen la ama de llaves. Pero son como trabajadores, no familia», observó Esperanza con la franqueza propia de los niños. «¿No te sientes solo, papá?». La pregunta golpeó a Mateo con una verdad que había estado evitando durante años. «A veces», admitió. «Pero ahora te tengo a ti, pequeña milagrosa». Esperanza sonrió, apoyando su cabeza contra el pecho de Mateo. «Y yo te tengo a ti. Pero algún día, cuando puedas caminar, tendrás que buscar a alguien más para que nuestra familia crezca». Mateo rió ante la ocurrencia. «¿Ah, sí? ¿Y quién crees que debería ser?». La niña se encogió de hombros. «No lo sé todavía, pero lo sabremos cuando la encontremos». Aquella noche, después de que Esperanza regresara al albergue, Mateo permaneció despierto en su habitación, reflexionando sobre el extraordinario giro que había dado su vida en tan poco tiempo. De ser un hombre solitario enfocado exclusivamente en su imperio empresarial, ahora se preparaba para convertirse en padre de una niña extraordinaria que no solo estaba curando su cuerpo, sino también su alma. Y mientras contemplaba el futuro, intentó mover nuevamente los dedos de su pie, comprobando con renovado asombro que respondían a su voluntad. Un milagro que de alguna manera presentía que apenas comenzaba. El día de la audiencia final amaneció despejado y luminoso, como si el cielo mismo celebrara la ocasión. Mateo había dormido apenas unas horas, alternando entre la ansiedad y la esperanza. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un traje azul marino que Esperanza había elogiado durante una de sus visitas. «Te ves como un príncipe de cuento», le había dicho la pequeña con esa sinceridad encantadora que la caracterizaba. El juzgado de familia del Distrito Federal era un edificio imponente de arquitectura neoclásica. A pesar de la solemnidad del lugar, Mateo se sentía extrañamente sereno. Algo en su interior le decía que hoy sería el comienzo oficial de su nueva vida como familia. «Buenos días, señor Fuentes», saludó Elena Vidal, la trabajadora social, encontrándose con él en el pasillo. «Esperanza está en la sala de espera con la psicóloga del albergue. Está muy emocionada». «¿Nerviosa?», preguntó Mateo. «Sorprendentemente, no. Tiene una confianza absoluta en que todo saldrá bien. De hecho, esta mañana empacó todas sus pertenencias, convencida de que hoy se iría a casa contigo». Mateo sonrió.
La fe inquebrantable de Esperanza era contagiosa. La audiencia transcurrió con la formalidad esperada. La jueza García, una mujer de unos 50 años con mirada perspicaz y gesto sereno, revisó meticulosamente cada detalle del expediente. Escuchó los testimonios de los profesionales involucrados, incluidos Elena Vidal y el doctor Ramos, quien habló sobre el extraordinario vínculo terapéutico entre Mateo y Esperanza. Finalmente, llegó el momento más importante, la entrevista con Esperanza. Cuando la pequeña entró a la sala, vestida con un sencillo vestido azul y su trenza perfectamente peinada, irradiaba una mezcla de dignidad y alegría que conmovió a todos los presentes. «Hola, Esperanza», saludó la jueza con tono amable. «¿Sabes por qué estamos todos aquí hoy?» «Sí, señora jueza», respondió la niña con claridad sorprendente. «Es para que el señor Mateo pueda ser mi papá oficialmente. ¿Y eso es lo que tú quieres?» «Más que nada en el mundo», contestó sin vacilación. «Él me necesita y yo lo necesito a él». «¿Por qué dices que él te necesita?», preguntó la jueza, intrigada por esta peculiar respuesta. Esperanza miró a Mateo con una sonrisa cómplice antes de responder. «Porque estamos ayudándonos a sanar. Yo no podía hablar y ahora puedo. Él no podía sentir sus piernas y ahora empieza a sentirlas». Un murmullo recorrió la sala. La jueza miró a Mateo con expresión de sorpresa. «Es cierto, su señoría», confirmó Mateo. «Desde que Esperanza llegó a mi vida, he experimentado sensaciones y movimientos que los médicos consideraban imposibles, dada mi condición congénita». La jueza observó detenidamente a ambos, percibiendo la conexión extraordinaria que los unía. Después de unos momentos de reflexión, anunció su decisión. Habiendo revisado exhaustivamente este caso y considerando el evidente beneficio mutuo de esta relación, apruebo la adopción plena de la menor Esperanza por parte del señor Mateo Alejandro Fuentes Velázquez. El golpe del mazo selló la decisión y la sala estalló en aplausos discretos. Esperanza corrió hacia Mateo, quien la recibió con los brazos abiertos, levantándola para sentarla en su regazo. Lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de ambos mientras se abrazaban. «Te lo dije, papá», susurró Esperanza en su oído. «Sabía que hoy nos convertiríamos en familia». Aquella misma tarde, Esperanza Fuentes, como legalmente se llamaba ahora, se instaló en su nueva habitación en la mansión. Rosa, la cocinera, había preparado una cena especial para celebrar, y todo el personal de la casa recibió a la pequeña con cariño y respeto. Sin embargo, a pesar de la alegría del momento, Mateo no podía evitar pensar en el misterioso pasado de su hija. ¿De dónde venía? ¿Quién era su familia biológica? ¿Por qué había sido abandonada? Y sobre todo, ¿cómo había desarrollado esa extraordinaria capacidad sanadora? Esa noche, después de acostar a Esperanza y leerle un cuento hasta que se quedó dormida, Mateo convocó a una reunión privada en su despacho. Asistieron Lucía, su asistente personal, Francisco, su abogado, y Javier Ramos, el neurólogo. «Quiero investigar el origen de Esperanza», anunció sin preámbulos. «Necesito saber de dónde viene, quién es su familia biológica y cómo adquirió estas habilidades extraordinarias». «¿Estás seguro, Mateo?», preguntó Francisco con cautela. «La adopción ya es definitiva. Legalmente, Esperanza es tu hija. Indagar en su pasado podría abrir puertas que quizás sea mejor mantener cerradas». «No busco deshacer lo que hemos construido», aclaró Mateo, «pero siento que le debo a Esperanza la verdad sobre sus orígenes. Además, si hay más personas con sus habilidades terapéuticas, podríamos estar ante un descubrimiento médico revolucionario». Javier asintió, comprendiendo la perspectiva científica. Sus capacidades desafían todo conocimiento médico actual. Entender su origen podría beneficiar a millones de personas con lesiones neurológicas similares a la tuya. «Tengo contactos en agencias de investigación privada de primer nivel», ofreció Lucía. «Podríamos empezar con análisis de ADN y cotejarlos con bases de datos nacionales e internacionales». «Procedan con máxima discreción», indicó Mateo. «No quiero que Esperanza se entere por ahora. Cuando tengamos información concreta, decidiré cómo y cuándo compartirla con ella».
Durante las semanas siguientes, mientras Mateo y Esperanza se adaptaban a su nueva vida familiar, un equipo de investigadores trabajaba incansablemente siguiendo cada pista disponible. Se tomaron muestras de ADN de Esperanza durante un chequeo médico rutinario. Se analizaron las pocas pertenencias con las que había llegado al albergue y se rastrearon registros de personas desaparecidas en todo México. El primer avance significativo llegó un mes después de iniciada la investigación. Lucía entró al despacho de Mateo con expresión de triunfo contenido. «Tenemos una coincidencia parcial de ADN», anunció, colocando una carpeta sobre el escritorio. Una mujer en Tepoztlán, Morelos, registró una denuncia por la desaparición de su hija hace aproximadamente 5 años. El perfil genético coincide en un 50% con el de Esperanza, lo que indica una relación materno-filial. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién es esta mujer? Se llama Sofía Méndez García. Tiene 31 años actualmente. Es fisioterapeuta especializada en técnicas alternativas. Denunció la desaparición de su hija, Esperanza Méndez García, cuando la niña tenía apenas 3 años. «Esperanza», murmuró Mateo. Entonces, ese era realmente su nombre. «Hay más», continuó Lucía. Según los registros médicos que pudimos obtener, Sofía fue diagnosticada con cáncer poco antes de la desaparición de su hija. Aparentemente, dejó a la niña al cuidado de una anciana mientras recibía tratamiento intensivo, pero cuando se recuperó y regresó por ella, la cuidadora había fallecido y la niña no estaba. ¿Y por qué apareció en Ciudad de México, a más de 100 kilómetros de distancia? Eso sigue siendo un misterio. Los investigadores están intentando reconstruir lo que ocurrió en esos años intermedios. Mateo permaneció en silencio, procesando la información. Una parte de él sentía temor ante la posibilidad de perder a Esperanza si su madre biológica la reclamaba. Otra parte, sin embargo, reconocía el derecho de la niña a conocer sus orígenes y el de la madre a saber que su hija estaba viva y bien. ¿Qué sabemos de la situación actual de esta mujer, Sofía? Lucía consultó sus notas. Superó el cáncer, aunque el tratamiento fue largo y difícil. Actualmente trabaja en una clínica de medicina alternativa en Tepoztlán. Nunca dejó de buscar a su hija. De hecho, mantiene activa la denuncia y participa en grupos de búsqueda de niños desaparecidos. ¿Ha formado otra familia? No. Según nuestras fuentes, vive con su madre, una mujer conocida en la región como curandera tradicional. Aparentemente, desarrolló un cuadro depresivo severo tras la desaparición de su hija, que incluyó un periodo de mutismo. Mateo se sobresaltó. ¿Mutismo? ¿Como Esperanza? Exactamente. Los informes psicológicos mencionan que dejó de hablar durante casi 1 año después de la desaparición de la niña. Esta coincidencia era demasiado significativa para ignorarla. De pronto, las piezas comenzaban a encajar. Las habilidades terapéuticas de Esperanza, su mutismo, incluso la conexión instintiva que había establecido con él. «Quiero conocerla», decidió Mateo. «A Sofía Méndez. Necesito verla personalmente antes de decidir cómo proceder». «¿Estás seguro?», preguntó Lucía con preocupación. «Podría reclamar la custodia de Esperanza. Es un riesgo que debo asumir. Si realmente es su madre biológica y nunca abandonó voluntariamente a su hija, merece saber que está bien». Mateo hizo una pausa reflexionando. «Además, presiento que hay más en esta historia de lo que sabemos ahora. Algo me dice que Esperanza necesita a ambos en su vida». Los preparativos para el encuentro se realizaron con máxima discreción. Se decidió que tendría lugar en un terreno neutral, una casa privada en las afueras de Cuernavaca, a medio camino entre Ciudad de México y Tepoztlán. Mateo decidió no informar a Esperanza por ahora, temiendo crear expectativas que pudieran terminar en decepción. El día señalado, Mateo llegó temprano al lugar acordado. La casa, rodeada de jardines exuberantes, ofrecía la privacidad y tranquilidad necesarias para un encuentro tan delicado. Había elegido presentarse solo, sin abogados ni asistentes, confiando en su intuición. A las 11 en punto, un modesto automóvil se detuvo frente a la entrada. De él descendió una mujer joven, de complexión delgada y cabello negro, recogido en una sencilla cola de caballo. Vestía con simplicidad, jeans,
una blusa blanca y sandalias artesanales. A pesar de su aspecto frágil, había una dignidad y fuerza interior en su postura que impresionó a Mateo inmediatamente. Cuando la mujer entró a la sala donde Mateo esperaba en su silla de ruedas, sus miradas se encontraron. Por un instante, el empresario sintió como si estuviera mirando a una versión adulta de Esperanza. Los mismos ojos expresivos, la misma determinación silenciosa. «Soy Sofía Méndez», se presentó ella con voz suave pero firme. «Me dijeron que usted tiene información sobre mi hija». Mateo respiró profundamente, consciente de que las palabras que pronunciaría a continuación cambiarían irreversiblemente el curso de varias vidas. «Señorita Méndez, mi nombre es Mateo Fuentes. Y sí, creo que su hija Esperanza ha estado viviendo conmigo durante los últimos meses». El silencio que siguió a las palabras de Mateo parecía contener el peso del mundo. Sofía se llevó una mano al pecho, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. ¿Está viva? ¿Mi Esperanza está viva?», preguntó con voz temblorosa, como si temiera que la respuesta fuera un sueño del que pronto despertaría. «Sí, y está perfectamente bien», confirmó Mateo, extendiendo una tableta electrónica con fotografías recientes de la niña. «Es una niña extraordinaria, inteligente y con un don especial». Sofía tomó la tableta con manos temblorosas. Al ver las imágenes de su hija, 5 años mayor de la última vez que la había visto, un sollozo escapó de su garganta. Recorrió las fotografías una por una, Esperanza en el jardín de la mansión, pintando en su estudio de arte, sonriendo junto a Mateo. «Ha crecido tanto», murmuró acariciando la pantalla como si pudiera tocar a su hija a través de ella. «Sus ojos siguen siendo los mismos». Mateo observaba las emociones cruzar el rostro de Sofía. Alegría, dolor, añoranza, esperanza. No había duda, esta era la madre de Esperanza. El amor y el reconocimiento instantáneo en su mirada eran inconfundibles. «¿Cómo llegó a usted?», preguntó finalmente Sofía, levantando la vista. Mateo le contó toda la historia. El encuentro providencial en la Alameda Central, las sensaciones milagrosas en sus piernas paralizadas, la búsqueda de la niña, el descubrimiento de sus habilidades terapéuticas y, finalmente, la adopción. Sofía escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente como si algunas piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. «Su don para sanar viene de nuestra familia», explicó cuando Mateo terminó su relato. «Mi madre, doña Carmen, es una curandera reconocida en Tepoztlán. El conocimiento se transmite de generación en generación, pero en Esperanza, en ella se manifestó de forma extraordinaria desde muy pequeña». «¿Cómo exactamente?», preguntó Mateo fascinado. «Cuando apenas tenía 2 años, podía detectar dónde nos dolía algo con solo mirarnos. Colocaba sus manitas en el punto exacto y... bueno, no puedo explicarlo científicamente, pero el dolor disminuía. Los médicos convencionales lo llamaron coincidencia o efecto placebo, pero mi madre reconoció el don ancestral». Sofía hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para contar la parte más dolorosa de su historia. «Cuando me diagnosticaron cáncer, Esperanza tenía 3 años. Era un tipo agresivo que requería tratamiento inmediato e intensivo. No podía cuidarla mientras luchaba por mi vida y no quería que me viera deteriorarme. Entonces la dejaste con alguien», completó Mateo suavemente. «Con doña Luisa, una anciana que había sido como una abuela para mí. Vivía en un pueblo pequeño cerca de Cuernavaca. Era la única persona en quien confiaba plenamente». Sofía respiró profundamente antes de continuar. «El tratamiento fue brutal. Estuve internada meses, incomunicada a veces por las complicaciones. Cuando finalmente los médicos me declararon en remisión y pude salir del hospital, volé a casa de doña Luisa, solo para descubrir que había sufrido un infarto 3 semanas antes. ¿Y Esperanza? Nadie sabía dónde estaba. Los vecinos dijeron que unos familiares lejanos de doña Luisa se habían llevado sus pertenencias, pero nadie mencionó a ninguna niña. Comencé a buscarla desesperadamente. Denuncias policiales, carteles, viajes a orfanatos. Todo mientras seguía recuperándome físicamente. El estrés debió ser insoportable»,
comentó Mateo, comprendiendo ahora el origen del mutismo de Sofía. Dejé de hablar, confirmó ella como leyendo sus pensamientos. El dolor era tan intenso que las palabras se secaron en mi garganta. Durante casi un año me comuniqué solo por escrito. Mi madre dice que fue mi alma buscando a la de Esperanza en el silencio. Ella también dejó de hablar, señaló Mateo, hasta que empezamos a crear un vínculo. Sofía asintió con una triste sonrisa. El mutismo selectivo tiene un componente genético y otro ambiental. Mi madre dice que en nuestra familia el silencio es una forma de protección cuando el dolor es demasiado grande. Un nuevo silencio se instaló entre ellos, mientras cada uno procesaba la extraordinaria conexión que se estaba revelando. Finalmente, Mateo formuló la pregunta inevitable. ¿Qué quieres hacer ahora, Sofía? Legalmente, soy el padre adoptivo de Esperanza, pero jamás negaría a una madre como tú el derecho a reunirse con su hija. La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras Sofía meditaba su respuesta. Mateo podía ver el conflicto en sus ojos, el anhelo desesperado de recuperar a su hija contra el temor de perturbar la estabilidad que había encontrado. «Quiero verla», respondió finalmente. «Necesito abrazarla, decirle que nunca la abandoné voluntariamente, que nunca dejé de buscarla, pero, animó Mateo, no quiero arrancarla de una vida donde parece feliz y amada. No quiero obligarla a elegir». Sofía lo miró directamente. «Por lo que me has contado y lo que veo en estas fotos, tú la amas como un verdadero padre». «Con toda mi alma», confirmó Mateo. «Ha transformado mi vida en formas que jamás creí posibles. Y tú la suya, evidentemente», reconoció Sofía. «Ha vuelto a hablar, se ve feliz, segura, todo lo que siempre quise para ella». La madurez y generosidad en las palabras de Sofía conmovieron profundamente a Mateo. En lugar de una batalla por la custodia, veía a una madre poniendo el bienestar de su hija por encima de sus propios deseos. «Propongo algo», dijo Mateo después de reflexionar. «En lugar de decidir nosotros, permitamos que Esperanza forme parte de este proceso. Merece conocer la verdad sobre sus orígenes y merece tener voz en cómo procedemos». «¿Crees que está lista para una revelación así? Es una niña excepcionalmente madura y perceptiva. Además, tengo la extraña sensación de que, a algún nivel, ella ya sabe que esto iba a ocurrir». Sofía sonrió ante esta observación. La intuición siempre fue su don más fuerte, incluso antes de que pudiera hablar. Acordaron que el encuentro se realizaría en la mansión de Mateo, en un ambiente familiar y seguro para Esperanza. Sofía tendría la oportunidad de conocer dónde y cómo vivía su hija, mientras Mateo prepararía cuidadosamente a la niña para la revelación. 2 días después, Mateo encontró el momento adecuado para hablar con Esperanza. La niña estaba en su rincón de arte, trabajando en un nuevo dibujo que mostraba 3 figuras tomadas de la mano. «Es un dibujo muy bonito», comentó Mateo, acercándose en su silla. «¿Quiénes son?». Esperanza lo miró con esa expresión de sabiduría antigua que a veces asomaba a sus ojos infantiles. «Somos tú, yo y alguien que viene a completar nuestra familia». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esperanza, ¿recuerdas algo de tu vida antes del albergue?». La niña dejó su pincel y se quedó pensativa. «A veces, cuando estoy durmiendo, veo rostros y lugares. Hay una mujer con una sonrisa triste que me canta canciones, y una señora mayor que huele a hierbas y me cuenta historias de curanderos antiguos. ¿Te gustaría conocer más sobre tu pasado, sobre tu familia antes de que nos encontráramos?». Esperanza lo miró fijamente, con una madurez sorprendente. «¿Has encontrado a mi primera mamá?». La pregunta directa tomó a Mateo por sorpresa. «¿Cómo sabes que estaba buscando?». «Te escuché hablar con Lucía una noche», confesó la niña. «No quería espiar, pero pasaba por el pasillo para ir a la cocina». «Debí habértelo dicho directamente», se disculpó Mateo. «No estoy enfadada, papá», le aseguró Esperanza tomando su mano. «Sabía que lo hacías por mi bien. Y sí, me gustaría conocerla. En mis sueños ella siempre está buscándome». Al día siguiente, la mansión Fuentes se preparó para un encuentro histórico. Mateo había sido meticuloso con los detalles. Un ambiente relajado en el jardín,
la privacidad garantizada con la ausencia del personal, excepto lo estrictamente necesario, y la presencia discreta del doctor Ramos como apoyo emocional y médico si fuera necesario. Cuando el automóvil de Sofía llegó, Mateo notó que no venía sola. A su lado descendió una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño y postura digna a pesar de su edad avanzada. «Espero que no te importe», se disculpó Sofía al presentarse. «Mi madre, doña Carmen, insistió en venir. Te dice que necesita estar presente para completar el círculo». Mateo estrechó la mano de la anciana, sintiendo una extraña energía emanar de ella. «Es un honor conocerla, doña Carmen». La mujer lo estudió con intensidad antes de sonreír. «El destino teje patrones complejos, joven. Pero puedo ver que tú eres parte del diseño divino en la vida de mi nieta». Esperanza esperaba en la terraza vestida con un sencillo vestido blanco que ella misma había elegido. Cuando Mateo salió acompañado de las dos mujeres, la niña se puso de pie lentamente, con los ojos fijos en Sofía. El tiempo pareció detenerse. Madre e hija se miraron a través de la distancia, reconociéndose a un nivel que trascendía los 5 años de separación. Sin palabras, Esperanza comenzó a caminar hacia Sofía, quien avanzó con pasos temblorosos. Cuando se encontraron a mitad de camino, Sofía se arrodilló para quedar a la altura de su hija. Con manos temblorosas, acarició el rostro de Esperanza, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Mi pequeña estrella», susurró, usando el apodo que le daba cuando era bebé. «Mi Esperanza». La niña tocó el rostro de su madre, como confirmando que era real. «Te veía en mis sueños», dijo simplemente. «Siempre estabas buscándome». «Nunca dejé de hacerlo», confirmó Sofía, con la voz quebrada por la emoción. «Ni un solo día». En ese momento, Esperanza hizo algo que sorprendió a todos. Tomó la mano de Sofía y la colocó sobre su corazón, exactamente el mismo gesto que había hecho con Mateo en su primer encuentro significativo. «Ahora somos completos», declaró la niña con sencillez, mirando hacia Mateo, que observaba la escena con una mezcla de emoción y asombro. Doña Carmen, que había permanecido un paso atrás, se acercó entonces. Apenas miró a su nieta. Toda su atención se concentró en Mateo. «Esas piernas volverán a caminar», anunció con la seguridad de quien no expresa una opinión, sino una verdad indiscutible. «La sangre de nuestra familia corre por las venas de Esperanza. El don del toque sanador es fuerte en ella, más fuerte que en generaciones». «¿Cómo es posible?», preguntó Mateo, expresando la pregunta que la ciencia no había podido responder. La anciana sonrió. «Hay sabidurías más antiguas que tus máquinas y tus escáneres, joven. Conocimientos que se transmiten por la sangre y las manos, no por libros o universidades». Con sorprendente agilidad para su edad, doña Carmen se acercó a Mateo y colocó sus manos arrugadas sobre sus hombros. «Tu cuerpo no está roto, solo desconectado», diagnosticó. «Los caminos están ahí, solo necesitan ser despertados. Mi nieta comenzó el trabajo, pero necesitará ayuda para completarlo». Las palabras de la anciana resonaron como una profecía en el jardín soleado. Mateo miró a Esperanza, quien ahora estaba abrazada a su madre biológica, y comprendió que estaba presenciando no el final de una historia, sino el comienzo de una nueva y extraordinaria etapa. La tarde transcurrió en una atmósfera de reconciliación y descubrimiento. Sofía compartió historias de los primeros años de Esperanza, llenando vacíos en la memoria de la niña. Doña Carmen examinó los avances neurológicos de Mateo con una mezcla de sabiduría ancestral y curiosidad por la documentación científica del doctor Ramos. Y mientras los adultos conversaban, Esperanza observaba a su familia recién reunida con una sonrisa serena, como si por fin todas las piezas de un rompecabezas cósmico hubieran encontrado su lugar. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una transformación profunda en la vida de todos los involucrados. Tras el emotivo reencuentro, había surgido una pregunta inevitable: ¿cómo estructurar esta nueva y poco convencional familia? Contrario a lo que muchos hubieran esperado, no hubo batallas legales ni conflictos por la custodia. En lugar de eso, Mateo, Sofía y doña Carmen, con la participación activa de Esperanza,
Diseñaron un arreglo basado en el bienestar de la niña y el respeto mutuo. La residencia principal seguirá siendo aquí, en la mansión, explicó Mateo durante una de las reuniones familiares. Legalmente, soy el padre adoptivo de Esperanza, y ese estatus no cambiará. Y yo necesito estar presente en su vida, recuperar el tiempo perdido, añadió Sofía sin confrontación. Pero no quiero desarraigarla de donde se siente segura y feliz. La solución surgió de manera orgánica. Sofía y doña Carmen se mudarían temporalmente a Ciudad de México, a una casa cercana a la mansión Fuentes. Mateo había adquirido una propiedad a solo 10 minutos de distancia, con espacios amplios y un jardín donde doña Carmen podría cultivar sus hierbas medicinales. No puedo abandonar permanentemente Tepoztlán, aclaró la anciana. Las raíces de nuestro conocimiento están allí, en la montaña y sus energías, pero por ahora mi lugar está junto a mi nieta y su camino de sanación. Esperanza, por su parte, parecía florecer con el nuevo arreglo. La presencia de su madre biológica y su abuela no disminuyó en absoluto su amor por Mateo. Al contrario, su personalidad se expandió, integrando aspectos de su herencia que habían permanecido dormidos. Comenzó a aprender sobre plantas medicinales con doña Carmen, mientras continuaba sus sesiones terapéuticas con Mateo bajo la mirada científica del doctor Ramos y la sabiduría ancestral de su abuela. Una tarde, mientras Esperanza aplicaba sus técnicas intuitivas en las piernas de Mateo, doña Carmen observaba con atención profesional. «Tienes el don, pequeña, pero te falta técnica», comentó la anciana, acercándose. «Permíteme mostrarte». Con manos sorprendentemente ágiles para su edad, doña Carmen guió los dedos de su nieta hacia puntos específicos en las piernas de Mateo. «Aquí, ¿sientes? Este nudo de energía bloqueada. Y aquí este canal que necesita despertar». La anciana presionó un punto en la planta del pie de Mateo, provocando una corriente eléctrica que recorrió toda su pierna. Los antiguos nahuas conocían estos caminos del cuerpo miles de años antes que sus médicos modernos. El doctor Ramos, presente en muchas de estas sesiones, documentaba cada avance con una mezcla de asombro científico y humildad recién descubierta. «Lo que estamos presenciando desafía mi entrenamiento médico», confesó una tarde, revisando los últimos escáneres cerebrales de Mateo. Estas imágenes muestran actividad en áreas que deberían estar completamente desconectadas, según su condición congénita. La medicina moderna ve el cuerpo como una máquina con piezas separadas, respondió doña Carmen sin arrogancia. Nosotros lo vemos como un sistema de energías interconectadas. Cuando un camino se bloquea, la energía busca otro. Está diciendo que el cerebro de Mateo está creando nuevas conexiones neurales. Estoy diciendo que su cuerpo siempre tuvo el potencial de sanar. Solo necesitaba el estímulo adecuado para recordar su propio poder. Sofía, que se había reincorporado a su profesión como fisioterapeuta, aportaba el puente perfecto entre ambos mundos. Su formación académica, combinada con el conocimiento tradicional heredado de su madre, creaba protocolos terapéuticos que complementaban las sesiones intuitivas de Esperanza. Es fascinante cómo la medicina moderna y los conocimientos ancestrales pueden potenciarse mutuamente, comentó una tarde mientras aplicaba técnicas de estimulación neuromuscular en las piernas de Mateo después de una sesión con Esperanza y doña Carmen. Siempre fueron dos caras de la misma moneda, respondió su madre. La división es artificial, creada por el orgullo del hombre moderno que desdeña lo que no puede medir con sus instrumentos. A medida que pasaban los meses, los avances en la condición de Mateo se volvían cada vez más evidentes. La sensibilidad en sus piernas aumentaba constantemente, y el control muscular voluntario se extendía desde los dedos de los pies hasta los tobillos y pantorrillas. El doctor Ramos había presentado el caso, sin revelar identidades, en un congreso internacional de neurología, generando debate acalorado entre los especialistas. La mitad de mis colegas cree que estoy falsificando los datos, comentó con una sonrisa irónica. La otra mitad quiere conocer el protocolo experimental que estamos aplicando. ¿Qué les has dicho?, preguntó Mateo, ahora capaz de mover sus pies en círculos completos,
un ejercicio que practicaba diariamente. La verdad, que estamos ante un caso que desafía los paradigmas actuales y que requiere humildad científica y mente abierta. Mientras tanto, la relación entre Sofía y Mateo evolucionaba de manera inesperada. Lo que había comenzado como un vínculo cauteloso, basado exclusivamente en su amor compartido por Esperanza, gradualmente se transformaba en una amistad profunda y, para sorpresa de ambos, en algo más complejo y emocionante. «Nunca pensé que me sentiría así de nuevo», confesó Sofía una noche, mientras ambos compartían un té en la terraza después de acostar a Esperanza. «Después del cáncer y la pérdida de mi hija, construí muros alrededor de mi corazón. Yo nunca permití que nadie se acercara lo suficiente», respondió Mateo. «Mi discapacidad se convirtió en la excusa perfecta para mantener relaciones superficiales. Somos dos personas rotas que están aprendiendo a sanar», observó Sofía con una sonrisa suave. «Al igual que tus piernas están recordando cómo funcionar». La observación era profundamente acertada. El proceso de sanación física de Mateo corría paralelo a una sanación emocional igualmente significativa. Por primera vez en su vida adulta, estaba permitiéndose ser vulnerable, abrirse a conexiones auténticas. Un día particularmente significativo llegó cuando Mateo, tras meses de terapia intensiva, logró ponerse de pie apoyado en barras paralelas, especialmente instaladas en el gimnasio de rehabilitación de su mansión. Con Esperanza, Sofía y doña Carmen como testigos, y bajo la supervisión del doctor Ramos, Mateo se elevó sobre sus piernas por primera vez en sus 42 años de vida. «Lo estás haciendo, papá», exclamó Esperanza con lágrimas de alegría en sus ojos. Mateo sentía que sus piernas temblaban con el esfuerzo, pero sostenían su peso. El dolor y la dificultad eran superados por la emoción indescriptible de esta victoria. «Increíble», murmuró el doctor Ramos, documentando el momento con una cámara de alta definición. «Estamos presenciando lo que la literatura médica consideraría imposible. Nada es imposible cuando el espíritu, la ciencia y el amor trabajan juntos», declaró doña Carmen, asintiendo con satisfacción. Sofía se acercó a Mateo y, con delicadeza profesional, pero también con innegable cariño personal, ajustó su postura. «Mantén la espalda recta, concentra tu peso en los talones. Eso es... perfecto». Mateo permaneció de pie durante casi un minuto completo antes de necesitar descansar. Cuando volvió a sentarse en su silla, la habitación estalló en aplausos y Esperanza corrió a abrazarlo. «Sabía que lo lograrías», le dijo al oído. «Lo vi en mis sueños». Aquella noche, mientras reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida, Mateo tuvo una epifanía. El milagro que estaba experimentando no debía limitarse a él. Había millones de personas con condiciones similares o incluso más graves, sin los recursos o la fortuna de haber encontrado a una niña con dones extraordinarios. A la mañana siguiente, convocó a una reunión familiar en su despacho. Estaban presentes Sofía, doña Carmen, el doctor Ramos y, por supuesto, Esperanza. «He estado pensando», comenzó, «en cómo convertir nuestra experiencia personal en algo que pueda beneficiar a otros». «¿Qué propones exactamente?», preguntó Sofía, intrigada por la determinación en su voz. «Quiero crear un instituto integral de rehabilitación y terapias alternativas», explicó Mateo. «Un lugar donde la medicina convencional y los conocimientos ancestrales trabajen en armonía, sin jerarquías ni prejuicios. Un centro especialmente dedicado a niños con discapacidades y en situación vulnerable». La idea fue recibida con entusiasmo inmediato. Doña Carmen asintió con aprobación, viendo una oportunidad de preservar y difundir conocimientos que de otra manera podrían perderse. El doctor Ramos, inicialmente escéptico de las prácticas tradicionales, ahora reconocía su valor y veía el potencial científico de documentar sistemáticamente sus resultados. «Podría dirigir el departamento de fisioterapia», ofreció Sofía. «Desarrollar protocolos que integren técnicas convencionales con las prácticas tradicionales que he aprendido de mi madre. Y yo puedo entrenar a jóvenes aprendices», añadió doña Carmen. «Es tiempo de que este conocimiento salga de las sombras y sea reconocido por su valor real». Esperanza, que había escuchado atentamente,
levantó la mano como lo hacía en la escuela cuando quería participar. «Yo también puedo ayudar». Mateo sonrió con ternura. «Tú eres la inspiración de todo esto, pequeña, pero no quiero que sientas ninguna presión o responsabilidad. Tu única obligación es ser una niña feliz». «Pero me gusta ayudar a las personas», insistió ella. «Y la abuela dice que debo practicar mi don para que crezca». «Tiene razón», confirmó doña Carmen. «Los dones que no se usan se atrofian, pero todo a su tiempo y de manera adecuada para su edad». Los meses siguientes fueron de intenso trabajo en dos frentes paralelos: la continua rehabilitación de Mateo, que progresaba a pasos agigantados, y el desarrollo del ambicioso proyecto del instituto. Mateo había adquirido un terreno amplio en las afueras de la ciudad, con vistas a las montañas, y espacio suficiente para instalaciones de primera clase, jardines terapéuticos y áreas de investigación. El equipo creció rápidamente. Especialistas de diversas disciplinas, atraídos por la visión innovadora del proyecto, se unieron a la iniciativa. Arquitectos diseñaron espacios accesibles y en armonía con la naturaleza. Científicos y practicantes de medicina tradicional aprendieron a colaborar, superando escepticismos iniciales al presenciar resultados concretos. En el plano personal, la peculiar familia continuaba consolidándose. Esperanza dividía su tiempo entre la mansión Fuentes y la casa de su madre y abuela, encontrando equilibrio y plenitud en ambos hogares. Su desarrollo era extraordinario en todos los aspectos: académico, emocional y en el dominio de sus dones especiales. Un día, mientras Mateo y Sofía revisaban los planos finales del instituto en el despacho de la mansión, Mateo se animó a expresar sentimientos que habían estado creciendo durante meses. «Sofía», comenzó con cierta vacilación inusual en él, «estos meses han sido los más transformadores de mi vida, no solo por los avances físicos, sino por lo que has traído a nuestras vidas, a mi vida». Sofía lo miró con una mezcla de expectativa y vulnerabilidad. «Ha sido un tiempo de sanación para todos nosotros. Lo que quiero decir es que...». Mateo respiró profundamente. «Mis sentimientos por ti han evolucionado más allá de la gratitud o la amistad. Entendería completamente si no sientes lo mismo, o si es demasiado complicado dadas las circunstancias». Una sonrisa luminosa se dibujó lentamente en el rostro de Sofía. «Mateo Fuentes, para ser un genio de los negocios, a veces eres sorprendentemente obtuso. ¿De verdad crees que no he notado cómo nos miramos? ¿Cómo buscamos excusas para pasar tiempo juntos? Entonces, ¿tú también...?» «Por supuesto que sí», confirmó ella, acercándose a su silla. «Y no es demasiado complicado. Al contrario, parece la progresión más natural del mundo». Cuando sus labios se encontraron por primera vez, ambos sintieron que otro círculo se completaba en esta extraordinaria historia de sanación y reencuentros. Lo que había comenzado como una conexión a través de esperanza, ahora florecía en un vínculo directo y profundo entre ellos. Ninguno de los dos notó que, desde la puerta entreabierta del despacho, Esperanza observaba la escena con una sonrisa satisfecha, antes de alejarse sigilosamente por el pasillo. El amanecer del día de la inauguración del Instituto Fuentes para Rehabilitación Integral llegó con un cielo despejado y una suave brisa que mecía las jacarandas recién plantadas en los jardines terapéuticos. Después de 18 meses de trabajo intenso, el sueño estaba a punto de materializarse. Mateo contemplaba el complejo desde la ventana de su habitación. Las instalaciones, una armoniosa fusión de arquitectura moderna y elementos tradicionales mexicanos, se extendían sobre 5 hectáreas de terreno. El edificio principal, con sus amplios ventanales y techos verdes, albergaba las áreas clínicas y de investigación. A su alrededor, se distribuían pabellones especializados conectados por senderos accesibles que serpenteaban entre jardines diseñados tanto para la belleza como para la terapia. Un jardín sensorial, un huerto medicinal supervisado por doña Carmen y espacios de meditación y ejercicio al aire libre. «Es impresionante, ¿verdad?», dijo Sofía, acercándose para abrazar a Mateo por la espalda. «Aún no puedo creer que lo hayamos logrado en tan poco tiempo».
Cuando la visión es clara y las personas adecuadas se unen, lo imposible se vuelve inevitable, respondió Mateo, girando su silla para mirarla. La relación entre ambos había florecido durante estos meses de trabajo compartido. La admiración mutua se había transformado en un amor profundo y maduro, fortalecido por los desafíos superados juntos y por su compromiso compartido con Esperanza y el instituto. ¿Nervioso por tu discurso?, preguntó Sofía, ajustando la corbata de Mateo. Un poco, admitió él, pero no por hablar en público. Es por lo que pienso hacer después. Sofía sonrió, comprendiendo la referencia. Después de meses de terapia intensiva, Mateo había alcanzado un hito extraordinario. Podía caminar distancias cortas con la ayuda de bastones especialmente diseñados. Hasta ahora, este logro se había mantenido en privado, compartido solo con la familia cercana y el equipo médico. Hoy, planeaba dar sus primeros pasos en público durante la ceremonia de inauguración. «Lo harás perfectamente», le aseguró ella besándolo suavemente. «Tu cuerpo está listo. Hemos trabajado incansablemente para este momento». Mientras tanto, en su habitación, Esperanza se preparaba para su propio papel en la ceremonia. A sus 9 años, había crecido tanto física como emocionalmente. Su cabello negro, ahora más largo, estaba recogido en una trenza elaborada adornada con flores silvestres, un estilo que doña Carmen le había enseñado, explicándole que así se presentaban las sanadoras jóvenes en las ceremonias tradicionales. «¿Estás lista, mi pequeña estrella?», preguntó doña Carmen, entrando a la habitación con un pequeño paquete envuelto en tela bordada. «Creo que sí, abuela», respondió Esperanza, aunque su voz revelaba cierto nerviosismo. «¿Y si me olvido de lo que tengo que decir?». «Hablarás desde el corazón, como siempre lo haces», la tranquilizó la anciana. «Además, tengo algo para ti que te dará fuerza». Doña Carmen desenvolvió el paquete, revelando un hermoso collar de jade tallado en forma de manos entrelazadas. «Este amuleto ha pertenecido a las sanadoras de nuestra familia por 7 generaciones. Mi abuela me lo dio cuando mostré el don por primera vez y ahora es tuyo». «Pero mamá también tiene el don», objetó Esperanza. «¿No debería ser para ella? Tu madre tiene su propio camino y sus propios talentos», explicó la anciana mientras colocaba el collar alrededor del cuello de su nieta. «El jade te eligió a ti, pequeña. Tu don es diferente, más fuerte y más puro que el que hemos visto en generaciones». La mañana avanzó rápidamente entre los últimos preparativos. A mediodía, el amplio anfiteatro natural del instituto comenzó a llenarse. Habían acudido personalidades del ámbito médico, científico y político, así como familias de los primeros pacientes que serían admitidos. Medios de comunicación nacionales e internacionales cubrían el evento, atraídos por la innovadora propuesta del instituto y por la historia personal de su fundador. Detrás del escenario, el doctor Ramos hacía los últimos ajustes al dispositivo ortopédico que Mateo usaría para caminar. «Todo está en perfectas condiciones», aseguró el médico. «Recuerda mantener el ritmo que hemos practicado y no sobreesforzarte. Estaré a un paso de distancia todo el tiempo». Mateo asintió, concentrándose en las sensaciones de sus piernas. Después de tanto tiempo, aún le resultaba milagroso poder sentirlas, moverlas voluntariamente, incluso soportar peso sobre ellas. «Nunca podré agradecerte lo suficiente, Javier», dijo con emoción. «Tu apertura mental y tu rigor científico han sido fundamentales en este camino». «Yo debería agradecerte a ti», respondió el neurólogo. «Has expandido mi comprensión de lo que es posible. Toda mi educación médica me decía que tu recuperación era imposible y sin embargo aquí estamos». La ceremonia comenzó puntualmente. Miguel Ángel Velasco, reconocido conductor de televisión y amigo personal de Mateo, ofició como maestro de ceremonias. Desde su silla de ruedas, Mateo fue el primero en tomar la palabra, recibido por una calurosa ovación. «Hace 2 años», comenzó, «mi vida cambió para siempre cuando una pequeña niña muda me salvó en medio del caótico tráfico de Ciudad de México. En ese momento, no podía imaginar que aquel encuentro casual desencadenaría el milagro más grande de mi existencia». Con elocuencia y emoción contenida, Mateo relató su historia personal, omitiendo algunos detalles íntimos, pero compartiendo la esencia de su viaje. El encuentro con Esperanza, la adopción,
el descubrimiento de sus orígenes y el proceso de sanación que había desafiado toda expectativa médica. Este instituto nace de una convicción profunda, continuó. La creencia de que la verdadera sanación ocurre cuando integramos, sin prejuicios ni jerarquías, lo mejor de la medicina moderna con la sabiduría ancestral que ha sanado cuerpos y almas durante milenios. Presentó a los directores de los diferentes departamentos, incluyendo a Sofía como jefa del área de fisioterapia integrativa y a doña Carmen como consultora principal de medicina tradicional. El doctor Ramos explicó brevemente la misión científica del instituto: documentar, validar y difundir protocolos que combinaran ambos enfoques, siempre con rigor metodológico, pero con mente abierta. Finalmente, llegó el momento más esperado por la familia. Y ahora, anunció Miguel Ángel, tengo el honor de presentarles a alguien muy especial. La inspiración detrás de todo este proyecto, Esperanza Fuentes Méndez. La niña subió al escenario con pasos seguros. A pesar de su corta edad, su presencia irradiaba una serenidad y confianza que impresionó a la audiencia. Se colocó frente al micrófono, ajustado a su altura, y respiró profundamente antes de hablar. Buenos días a todos, comenzó con voz clara. Mi nombre es Esperanza, y estoy aquí para hablarles sobre los milagros. Un silencio expectante se instaló en el anfiteatro mientras la niña continuaba. Cuando era muy pequeña, me separé de mi mamá mientras ella luchaba contra una enfermedad grave. Durante años viví en silencio, sin palabras, esperando encontrar mi camino de regreso a casa. Un día, vi a un señor en una silla de ruedas atrapado en medio del tráfico. Algo dentro de mí me dijo que debía ayudarlo. Esperanza miró a Mateo con una sonrisa llena de cariño antes de continuar. Ese día, dos personas que estaban rotas de diferentes maneras comenzaron a sanarse mutuamente. Mi papá Mateo recuperó la sensibilidad en sus piernas, y yo recuperé mi voz y mi familia. Pero el mayor milagro no fue ese. La niña hizo una pausa dramática, demostrando un instinto natural para mantener cautiva a la audiencia. El mayor milagro fue descubrir que las cosas que parecen imposibles pueden volverse posibles cuando el amor, la ciencia y la sabiduría antigua trabajan juntos. Este instituto no es solo un lugar para curar cuerpos, es un lugar donde recordamos que todos tenemos el poder de sanar y ser sanados si nos atrevemos a creer y a intentarlo. Las palabras de Esperanza, sencillas pero profundas, resonaron en el anfiteatro. Muchos espectadores se encontraron discretamente secando lágrimas, conmovidos por la sabiduría que emanaba de una niña tan joven. Y ahora, concluyó Esperanza con una sonrisa radiante, quiero presentarles el milagro más hermoso que he presenciado. Por primera vez en público, mi papá Mateo va a caminar. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. El doctor Ramos y un asistente se acercaron a Mateo, ayudándolo a colocarse los soportes ortopédicos especiales. Sofía y doña Carmen se unieron a Esperanza en el centro del escenario, formando un semicírculo de apoyo. Con deliberada lentitud, Mateo se impulsó para levantarse de su silla. Un suspiro colectivo se escuchó cuando logró erguirse completamente, apoyado en los bastones especialmente diseñados. Por un momento permaneció inmóvil, encontrando su equilibrio y asimilando la magnitud del momento. Luego dio el primer paso. El anfiteatro estalló en aplausos mientras Mateo avanzaba lentamente, un paso tras otro, hacia su familia. Cada movimiento representaba años de lo que la medicina convencional habría considerado imposible. Cada centímetro recorrido era testimonio de un milagro, construido con determinación, amor y la integración de sabidurías diversas. Cuando alcanzó a Esperanza, la niña extendió sus manos hacia él. Mateo soltó los bastones que el doctor Ramos recogió rápidamente y por un precioso instante se mantuvo en pie por sí mismo, sostenido únicamente por las pequeñas manos de la niña que había iniciado todo este viaje. «Lo logramos, papá», susurró Esperanza, con los ojos brillantes de emoción. «Gracias a ti, mi pequeño milagro», respondió Mateo inclinándose para abrazarla. Sofía se unió al abrazo y luego doña Carmen, formando un círculo familiar que simbolizaba la esencia misma del instituto,
la integración de diferentes fuerzas para lograr lo que parecía imposible. La ovación de pie duró varios minutos. Periodistas y fotógrafos inmortalizaban el momento, conscientes de estar presenciando algo histórico. Pero para la familia en el centro del escenario, el verdadero milagro no era solo que Mateo pudiera caminar, sino el camino de sanación que habían recorrido juntos, transformando el dolor en propósito y las heridas en sabiduría. En los meses y años siguientes, el Instituto Fuentes se convertiría en un referente mundial en rehabilitación integral. Pacientes de todo el mundo acudirían en busca de esperanza, muchos logrando avances que la medicina convencional habría considerado imposibles. Equipos de investigación documentarían meticulosamente cada caso, construyendo un cuerpo de evidencia que gradualmente transformaría paradigmas médicos establecidos. Esperanza, a medida que crecía, desarrollaba no solo sus dones terapéuticos, sino también un talento musical extraordinario. Sus composiciones, inspiradas en los ritmos que Sofía solía tararear durante sus sesiones de masaje cuando era bebé, incorporaban patrones que resultaban inexplicablemente terapéuticos para quienes los escuchaban. Mateo continuó su rehabilitación, logrando eventualmente caminar distancias mayores con mínimo apoyo. Aunque nunca recuperó completamente la función normal de sus piernas, cada paso que daba era un testimonio viviente de lo que la integración de ciencia, sabiduría ancestral y amor podía lograr. Sofía y Mateo formalizaron su relación, uniendo oficialmente sus vidas en una ceremonia íntima en los jardines del instituto, con Esperanza como protagonista central y Doña Carmen oficiando una bendición que mezclaba tradiciones ancestrales con promesas de futuro. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual en una calle concurrida de Ciudad de México, se transformó en una historia de sanación que trascendió lo personal para tocar innumerables vidas, recordando al mundo que, a veces, los milagros más grandes vienen de las manos más pequeñas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo y Esperanza haya tocado sus corazones. Este relato sobre la sanación, el reencuentro y los milagros que pueden surgir del amor incondicional nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una colección especial de historias igualmente conmovedoras que exploran la capacidad del espíritu humano para superar adversidades. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia les ha emocionado, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cada semana compartimos nuevas narrativas que celebran el poder transformador del amor y la esperanza. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció este relato y qué otras historias les gustaría escuchar. Los esperamos en nuestra próxima aventura emocional.